Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes y agradecer antes de nada a la organización la oportunidad de poder seguir presentando nuevas tecnologías, nuevos equipos en este mercado. Bueno, como han comentado mis compañeros, nos estamos centrando principalmente en la parte de ahorro energético. En este caso, décima, incluso centésima, en función del proceso cuenta. Y bueno, este ha sido un poco el objetivo de Danfoss al lanzar este nuevo recuperador del que os hablaré ahora, buscando además una diferenciación sobre los equipos existentes en el mercado hasta ahora. La idea era aportar una alternativa con características diferentes y que pudiéramos integrar dentro de los sistemas que sí que tenemos ya controlados perfectamente. Para poder centrar un poco el asunto de la presentación, voy a empezar haciendo un repaso de los recuperadores actuales que están en el mercado, que son recuperadores pasivos, en este caso. Voy a hacer un pequeño repaso de algunos puntos de mejora o algunos puntos donde Danfoss considera que se puede mejorar una tecnología que lleva implantada en el mercado durante muchos años, con unas eficiencias más que comprobadas y donde el límite está ya cerca de no poder superarse. Debido a esta cercanía al límite de eficiencia energética, lo que hemos intentado ha sido buscar influir no solo en el recuperador como unidad individual o como equipo individual, sino también en el sistema. Aquí tenemos el que sería el esquema básico que todos conocemos, en este caso bomba de toma, bomba de alta presión, la parte de membranas, el recuperador y bomba booster. El equipo que todos conocemos es un equipo pasivo, en este caso no se puede influir sobre él, sino es a través de equipos externos, como puede ser la bomba booster, en función de las membranas y en función de válvulas de regulación. Aquí encontramos el punto de mejora o los puntos de mejora donde creemos que podemos influir en el sistema. Puntos, situaciones, problemáticas que hemos observado. Diferencias en los caudales de operación unitarios, en bastidores sobre todo de muchas unidades, donde nos encontramos con 15, 20 unidades, 25 unidades. Hay unas diferencias de caudal en la operación entre las unidades que están al principio y las unidades que están al final. Esto provoca además que haya una diferencia de salinidad entre unidades. El sistema no está trabajando de manera balanceada o por lo menos no de la mejor manera posible a nivel de balanceo. Hay una diferencia de pérdida de carga también, con lo cual estamos centrándonos en un análisis unitario del equipo cuando realmente deberíamos ver el conjunto del bastidor para poder sacar los datos reales. Existen riesgos de sobrevelocidad. En este caso es un equipo que no tiene un control por sí mismo, no hay ningún elemento propio del equipo que permita controlar la rotación, la velocidad, con lo cual dependemos de nuevo de elementos externos. El biofouling es un problema que bueno, en determinadas regiones del mundo, debido a la temperatura o a la presencia de microorganismos, puede afectar directamente a estos equipos, llegándose a dar casos de paradas o bueno, en otras situaciones simplemente provocando pérdidas en la producción por tiempo de parada, debido a que hay que limpiar los equipos, hay que desmontar, hay que volver a arrancar, etcétera, etcétera. Además de esto, también hemos observado un problema que en este caso viene relacionado con la imposibilidad muchas veces de saber si el equipo está funcionando correctamente. Al tener un equipo donde no sabemos la velocidad de giro, no sabemos incluso muchas veces si está girando, se producen bypass de salmuera. Esto implica que el consumo energético del lazo de RO al final aumenta. Tenemos más presión requerida en la bomba de alta presión. Y el caso de las averías, que bueno, tenemos un equipo, igualmente no se puede monitorizar, no sabemos el estado real en el que se encuentra, con lo cual muchas veces la avería ya nos la encontramos cuando ha sucedido. No se puede aplicar un mantenimiento preventivo. El último punto es un punto relacionado directamente con la operación que hemos observado a lo largo del tiempo y bueno, en base a diferentes estudios, feedback recibido, los valores tomados de incremento de salinidad con el paso de los años de operación en estos equipos van aumentando. La velocidad de giro no está controlada ante las mismas condiciones de operación, caudal y presión. Esta velocidad de giro con el paso del tiempo va disminuyendo por diversos motivos, con lo cual el incremento de salinidad que nos encontramos delante de membranas va aumentando, con lo cual el consumo energético de la planta se ve incrementado con el paso de los años. Aquí tenemos como ejemplo un bastidor, en este caso tenemos 20 unidades. Comentando un poquito el tema del balanceo de bastidores, podemos ver que las primeras unidades están trabajando de manera totalmente desbalanceada con respecto a las últimas. Esto al final
A nivel de presión tenemos la misma situación. Las primeras unidades trabajan con un flujo laminar, en este caso, cuando las últimas están ya entrando en flujo turbulento. El principal problema o la principal conclusión es que tenemos el sistema trabajando de manera no optimizada. Aquí lo que entendemos que se puede mejorar es esta optimización, este balanceo del bastidor. Ahora pasaremos a ver las ventajas que puede tener. Aquí seguimos con el esquema. En este caso, la principal característica, el principal inconveniente que tenemos es el riesgo de sobrevelocidad. Esto muchas veces hace que necesitemos un sistema redundante en cuanto al número de unidades. Al no poder saber a qué velocidad y a qué caudal exacto está trabajando cada unidad, a lo que se tiende es a cubrir el riesgo, que en este caso se hace incrementando el número de unidades necesarias en el bastidor. Teniendo en cuenta este dato, nosotros entendemos que se puede llegar a optimizar, se puede ajustar el número de unidades al tamaño real que necesita el bastidor sin tener que pasar por esta redundancia. Pasamos a hablar del biofouling. El biofouling en determinados países no es un problema, también depende de la calidad del agua que estemos tratando. En otros países sí que hemos visto que es un problema y es un problema además importante. En este caso, bueno, el biofouling consiste en una fina película que se produce principalmente por la presencia de microorganismos, se adhieren a los distintos equipos o instalaciones de la planta desaladora y en el caso concreto del recuperador este problema puede llegar a suponer la parada de los equipos. Si el equipo se para, tenemos diferentes casuísticas, se te puede parar uno, se te pueden parar dos, se te puede parar el tren completo. Se te para uno, se te paran dos, tienes un bypass de salmuera, con lo cual estás perdiendo eficiencia energética. Si se te para todo el bastidor, evidentemente tienes que parar la planta, tienes que abrir los equipos y limpiarlos, con la consiguiente pérdida de tiempo, pérdida de producción y coste incrementado. En este caso, bueno, como he comentado, incrementa el mixing y el consumo energético. El tema de averías. Las averías vienen provocadas principalmente por la imposibilidad de conocer el estado real del equipo. O sea, el equipo al final está funcionando y no tenemos ningún indicador, más allá del sonido muchas veces, que nos diga cómo está funcionando y si está funcionando a la velocidad adecuada o con los valores esperados de eficiencia. El último punto y uno de los principales, vuelvo a repetir, viene dado por la operación. Al final, para Danfoss, no solo en el tema de recuperadores, en el tema de bombas, el tema del OPEX, la vida útil de la planta y la eficiencia, el consumo energético a lo largo de la vida útil de los equipos es el punto principal. Muchas veces nos centramos en el CAPEX cuando realmente digamos, el parámetro principal debería ser el OPEX. En este caso, lo que hemos intentado es solucionar esta situación, esta problemática de aumento de salinidad en el tiempo. Este aumento de salinidad viene dado por la reducción de velocidad con el tiempo, que en nuestro caso hemos conseguido solucionar agregando una parte activa al recuperador. Hablando en concreto de nuestro nuevo recuperador, el recuperador de energía se llama MP70, es Motorized Pressure Exchanger. 70 es el caudal máximo de operación en condiciones normales. Ahora explicaré que hay determinadas situaciones donde se puede incrementar este caudal unitario. Lo que diferencia y la principal diferencia de este equipo con el resto de equipos del mercado ahora mismo es un recuperador isobárico, la tecnología ampliamente conocida, y nosotros lo que hemos hecho ha sido implementarle, agregarle una parte eléctrica, agregarle un motor que nos permite controlar el equipo de manera unitaria. En este caso ya no dependemos del resto de elementos de la planta, podemos actuar directamente sobre el equipo y esto nos da una serie de nuevas posibilidades que hasta ahora no existían y que a continuación voy a describir. Como he comentado, el punto principal es la parte del motor eléctrico, es donde surge esta diferencia. Con este motor eléctrico eliminamos en cualquier momento la posibilidad de sufrir ningún tipo de bypass, de salmuera o incrementos de salinidad. Estos incrementos de salinidad o bypass vienen relacionados con la velocidad. La velocidad está siempre controlada por el motor, con lo cual este problema se elimina. Tenemos la posibilidad de monitorizar en todo momento los equipos de manera unitaria y en tiempo real. Esto evidentemente tiene ahora unas implicaciones que pasaré a comentar, integración en sistemas de control remoto, machine learning, optimización de procesos, etcétera, etcétera. Overflashing. Como he comentado, bueno, la décima de energía, el ahorro energético es el punto principal, es por lo que estamos lanzando productos nuevos, por lo que se está intentando
innovar en este caso, y nosotros no hemos mirado solo a la eficiencia del equipo en sí, hemos intentado actuar sobre el sistema, como comentaba. Entonces, debido a esta parte activa que nos permite controlar la velocidad, nosotros podemos operar de manera ligeramente diferente, podemos optimizar la operación. Ahora pasaré a describir los valores y cómo se realiza. El biofueling, en este caso, no sería un problema. Siempre vamos a tener torque, par suficiente con el motor para arrancar el equipo. No vas a tener paradas inesperadas y no necesitas desmontaje. En plantas donde ya exista este problema, tienes la opción de sobreacelerar el equipo de manera unitaria y hacer un limpiado del equipo para que no se vaya acumulando este biofueling. El control del incremento de salinidad en el tiempo, al tener monitorizados los equipos, siempre vas a saber a qué velocidad exacta y a qué caudal están trabajando los recuperadores, con lo cual no vas a perder nunca eficiencia, pasen 10, 12, 15 años. Y el riesgo de sobrevelocidad. En este caso, como he comentado, no habría necesidad de redundancia. O sea, tú siempre vas a tener el margen de seguridad claro y fijo por el motor. No hay problema, no tienes que andar calculando si necesito una unidad, 2 unidades más, no hay ese tipo de problema. Aquí podemos ver la comparativa, en este caso, de caudales en el bastidor de 20 unidades que hemos comentado al principio, comparando, en este caso, los recuperadores pasivos con los recuperadores activos y cómo conseguimos un mejor balanceo a nivel de caudal, por tanto, a nivel de salinidad en cada unidad. Esto lo que nos permite simplemente es optimizar el sistema. En este caso, lo hacemos utilizando el motor eléctrico. Bueno, aquí tenemos una imagen del equipo. Como veis, tenemos la cámara isobárica, en este caso, en la parte inferior, que sería la parte en superduplex, la parte brillante, y luego arriba tenemos la parte eléctrica, que es un pequeño motor. El motor, bueno, si alguien quiere algún dato más, luego podemos darlo. El motor es un motor de 2,2 kilovatios, un motor estándar, no tiene mayor misterio. En este caso, lo que conseguimos es una operación inteligente. Estamos controlando el rendimiento, podemos decir, estamos dentro de unos rangos, evidentemente, porque tiene unos rangos, pero podemos optimizar el caudal, el rendimiento de la planta en todo momento, en función también de la flexibilidad que se requiera y de las condiciones de operación de la planta. Se puede integrar en sistemas de control remoto, de hecho ya lo estamos probando y se puede integrar perfectamente. Hay diferentes paquetes de instrumentación que se pueden añadir por si la parte eléctrica, que ya de por sí nos da ciertos valores, no fuera suficiente, se puede agregar más instrumentación. Se puede implementar en sistemas de Machine Learning, de hecho ese es el siguiente paso que también estamos estudiando, para que no sea una optimización manual, sino que sea una optimización automática de los sistemas en función de las condiciones de operación de la planta. Eliminación de averías imprevistas. En este caso tenemos siempre la información real de cómo está funcionando el equipo. Mucho antes de que haya algún eventual fallo, vamos a saber si el equipo está funcionando mal, porque tenemos los valores de funcionamiento y podemos saber si un equipo, una unidad concreta, además sabiendo qué unidad, de qué bastidor es la que está fallando o la que no está funcionando de manera óptima, y poder ejercer una acción preventiva en este caso cuando hay una parada planeada de planta. Aquí podemos ver el variador de frecuencia asociado al motor de baja tensión. Es un variador estándar de dimensiones reducidas y se puede instalar en cualquier cabina, o ya sea cercana al bastidor o en la sala principal de la planta. Overflashing. En este caso, lo que proponemos, como decía antes, es una mejora sobre el sistema, no solo a nivel de eficiencia del equipo, que ya sabemos que la tecnología isobárica tiene unas eficiencias ya bastante cercanas al 98, 97,5 en cuanto a eficiencia unitaria, pero todavía creemos que queda un poco de espacio para mejorar el sistema. Nosotros, al haber eliminado estos, digamos, riesgos de sobrevelocidad, de roturas inesperadas, etcétera, etcétera, podemos operar con overflashing. Overflashing en este caso significa aumentar la parte de agua de mar que entra al recuperador por el lado de baja presión para trabajar con un sistema no balanceado. Normalmente estamos trabajando con un sistema balanceado o con un pequeño overflashing. Nosotros lo que proponemos es aumentar este overflashing hasta valores cercanos al 5%, y según los cálculos y las pruebas que hemos hecho en campo, se obtiene un ahorro total de alrededor del 1% en el consumo energético del lazo de reo, incluyendo bomba de toma, incluyendo bomba de alta presión, incluyendo recuperador y bomba booster. Aquí tenemos la gráfica, la curva bueno, en este caso del ahorro estimado en función del
del Salinity Increase que conseguimos, la conclusión principal a la que hemos llegado es que a partir del 5% de overflashing, el ahorro que se consigue no compensa realmente al consumo además que tienes que demandar a la bomba de tomo. Con lo cual hemos fijado, después de hacer varias pruebas en campo, que el punto, digamos, óptimo de mayor equilibrio es en torno a un 5%. Con este 5%, como comentaba, lo que conseguimos es reducir el Salinity Increase en frente de membranas a unos valores cercanos al 1%. Esto implica que tenemos una reducción de la presión demandada en la bomba de alta y el ahorro energético esperado en el lazo completo de reo, como decía, ronda el 1%. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería la operación a caudal balanceado, en este caso, sin hacer overflashing, y cómo sería haciendo overflashing. Aquí tenemos los valores de consumo específico y los ahorros por tamaño de tren. Tenemos tren de 5.000, de 10.000 metros cúbicos, de 15.000, 20.000 y 25.000. Como podéis ver, vamos desde 0,9 hasta prácticamente el 1%. No hay mucha diferencia debido al tamaño, sí hay diferencia debido a la operación con overflashing. Biofueling. El biofueling en este caso, ya hemos comentado, principalmente dos puntos. Siempre vamos a arrancar y podemos hacer limpieza automática del equipo. O sea, en este caso, el recuperador no va a solucionar el problema de biofueling, no es su función. La función es que no se pare y que no añada problemática a esta situación que sí que se sufre en ciertas plantas. Entonces, nosotros, en este tipo de plantas donde se da esta situación, lo que podemos ofrecer es eso, que el recuperador no sea otro equipo más a tratar, simplemente va a estar funcionando y se tomarán las acciones que haya que tomar con respecto al problema de base. Otro punto interesante que comentaba antes es la sobrevelocidad. Este equipo se puede acelerar. O sea, este equipo se puede acelerar no solo para una limpieza eventual, en caso de biofueling, por ejemplo, sino si tenemos, en este caso, picos de producción, picos de demanda, por el motivo que sea. Hay alguna avería inesperada, hay una demanda extra en temporadas de verano en zonas costeras, por ejemplo. El equipo se puede acelerar, con lo cual el caudal unitario que puede tratar aumenta. Aumentamos el caudal hasta más de 95 metros cúbicos hora en determinadas circunstancias y con un tiempo determinado. Esto tiene un segundo punto, una segunda lectura. A nivel de mantenimiento, en plantas donde tenemos varios bastidores, se puede, y de hecho era una de las ideas cuando se diseñó el equipo, realizar el mantenimiento de un bastidor completo sin parar la producción, o sin perder producción en este caso. Podría seguir manteniendo el mismo nivel de producción. Aquí tenemos un ejemplo de una planta de 150.000, simplemente parando un tren, acelerando un poco los otros 6 y seguiríamos manteniendo el nivel de producción total de la planta para hacer el mantenimiento y luego se volvería a arrancar y volveríamos a los valores normales de operación. Y para finalizar, quería mostraros unas fotos reales en este caso, de una planta que tenemos en Canarias. Es un tren de hasta 9.000 metros cúbicos día. La planta lleva en operación desde el año pasado, sin ningún tipo de problema. Es la planta que estamos utilizando para hacer las pruebas en campo. O sea, los valores al final que queremos mostrar son valores que se están probando, no son valores teóricos. Y aquí podéis ver cómo queda el bastidor, que es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, pero a nivel de footprint, por ejemplo, no difiere demasiado. Entonces, a final de año se pondrán en operación otras 3 plantas, 2 en el norte de África y otra en Arabia Saudí, que esperamos presentar en próximas ocasiones. Y nada, si hay cualquier pregunta, pues encantado de responderle y nada más. Muchas gracias.